Hay una verdad que casi nadie quiere escuchar, pero que todos necesitamos entender. Los momentos más importantes de tu vida no van a ocurrir cuando estés rodeado de aplausos, sino cuando estés rodeado de silencio. La soledad no es una maldición, es un proceso. Y si no aprendes a verla como parte del camino, vas a malinterpretar el momento más decisivo de tu transformación. Cuando nadie está a tu lado, comienzas a escuchar cosas que antes no podías escuchar. Escuchas tus miedos, escuchas tus inseguridades, escuchas esa voz interna que te dice que no eres suficiente. Y es ahí donde empieza el verdadero trabajo, porque mientras hay ruido externo, puedes distraerte. Pero cuando el silencio llega, ya no tienes excusas. Te enfrentas contigo mismo. Muchos confunden soledad con abandono. No es lo mismo. El abandono te destruye cuando decides creer que no vales nada sin otros. La soledad, en cambio, te construye cuando decides entender que todavía tienes algo dentro de ti que no depende de nadie más. El problema no es estar solo. El problema es no saber quién eres cuando estás solo. Hay personas que solo funcionan cuando alguien los está mirando. Necesitan aprobación, necesitan validación, necesitan compañía constante. Pero el carácter no se forma en multitudes. El carácter se forma cuando nadie te ve. Cuando decides levantarte temprano aunque nadie te aplauda. Cuando decides seguir intentándolo aunque nadie te motive. Cuando decides continuar aunque nadie crea en ti. La soledad es el gimnasio del alma. Y como todo entrenamiento duele. Porque te obliga a confrontar tus debilidades. Te obliga a madurar. Te obliga a dejar de culpar a los demás por lo que no has logrado. En la soledad ya no puedes decir, no avancé porque nadie me ayudó. En la soledad solo existe una pregunta, ¿qué voy a hacer con lo que tengo? Y aquí está la parte poderosa. Muchas veces cuando todos se van, no es porque perdiste algo. Es porque estás a punto de convertirte en alguien que ya no cabe en ciertos lugares. El proceso de crecimiento casi siempre es solitario. No porque el mundo esté en tu contra, sino porque la transformación es un proceso interno, antes de ser externo. Cuando aceptas la soledad como parte del proceso, dejas de resistirla. Y cuando dejas de resistirla, empiezas a usarla. Empiezas a pensar más profundamente. Empiezas a planear con claridad. Empiezas a conocerte. Y el autoconocimiento es poder, porque quien se conoce a sí mismo ya no depende tanto de la opinión de los demás. Hay temporadas en las que Dios permite que camines solo no para castigarte, sino para revelarte de qué estás hecho. Porque cuando todo se cae y tú sigues de pie, descubres algo que nunca hubieras descubierto rodeado de gente, tu verdadera fuerza. No le tengas miedo al silencio. No le tengas miedo a las temporadas donde nadie llama, donde nadie escribe, donde nadie parece entender lo que estás viviendo. Tal vez no sea un castigo, tal vez sea entrenamiento, tal vez sea preparación. Y el día que entiendas que la soledad no es tu destino, sino tu formación, ese día dejarás de sentirte solo y empezarás a sentirte fuerte. Hay algo que nos enseñaron desde pequeños sin darnos cuenta, que nuestro valor depende de la reacción de los demás. Si nos aplauden, vamos bien. Si nos reconocen, valemos. Si nos felicitan, estamos en el camino correcto. Y cuando ese aplauso desaparece, cuando nadie valida lo que hacemos, sentimos que algo está mal. Pero déjame decirte algo con claridad. Mientras dependas de la aprobación externa, siempre serás prisionero de la opinión ajena. Cuando nadie está a tu lado, cuando nadie parece apoyarte, es el momento exacto en el que debes aprender a validarte tú mismo. Porque si no lo haces, empezarás a dudar de todo, de tus decisiones, de tus sueños, de tu capacidad. Y la duda constante paraliza más que cualquier enemigo externo. La aprobación es cómoda, pero también es peligrosa. Porque te acostumbra a avanzar solo cuando alguien te empuja. Te acostumbra a trabajar solo cuando alguien te observa. Te acostumbra a creer en ti únicamente cuando otros creen primero. Y así no se construye una vida sólida. Así se construye una vida dependiente. Cuando nadie te dice sigue, tú tienes que decirlo. Cuando nadie reconoce tu esfuerzo, tú tienes que reconocerlo. Cuando nadie ve tu disciplina, tú tienes que saber que estás creciendo aunque el mundo no lo aplauda. La verdadera madurez comienza cuando entiendes que tu valor no cambia según la cantidad de personas que te apoyen. Hay personas que abandonan grandes sueños porque nadie los entendió. Personas que dejaron proyectos porque nadie los celebró. Personas que enterraron talentos porque no recibieron suficiente reconocimiento. Y no fue falta de capacidad, fue falta de validación interna. Validarte a ti mismo no es arrogancia, no es orgullo. Es responsabilidad, es mirarte al espejo y decir, aunque nadie lo vea,
estoy avanzando. Es entender que el progreso real muchas veces es silencioso. Es aceptar que no necesitas permiso para crecer. Cuando comienzas a depender menos del aplauso, empiezas a tomar decisiones más firmes. Ya no actúas para impresionar, actúas para construir. Ya no hablas para gustar, hablas para aportar. Ya no trabajas para que te reconozcan, trabajas porque sabes quién quieres llegar a ser. Y aquí está la diferencia clave. La aprobación externa es inestable. Hoy te apoyan, mañana te critican. Hoy te celebran, mañana te olvidan. Si tu identidad está conectada a eso, vivirás en una montaña rusa emocional constante. Pero cuando tu validación viene desde adentro, tu estabilidad no depende del ruido externo. Cuando nadie está a tu lado, no significa que no estés haciendo lo correcto. A veces significa que estás haciendo algo que otros todavía no entienden. Y no todo lo que es correcto es popular. No todo lo que es valioso es inmediato. Hay procesos que requieren fe en uno mismo antes de recibir cualquier reconocimiento. Aprende a celebrar tus pequeños avances. Aprende a reconocer tu disciplina. Aprende a respetar tu propio esfuerzo, porque si tú no valoras lo que haces, nadie más lo hará por mucho tiempo. El día que dejes de necesitar aprobación para avanzar, ese día te volverás imparable. Hay algo que todos hemos experimentado, pero pocos sabemos usar correctamente: el dolor. El rechazo duele, la traición duele, la indiferencia duele. Y cuando nadie está a tu lado, ese dolor se siente más intenso, más profundo, más personal. Pero quiero que entiendas algo con claridad absoluta. El dolor no llega para destruirte, llega para revelarte. La pregunta no es si vas a sufrir. La pregunta es qué vas a hacer con ese sufrimiento. Porque el dolor es energía, y como toda energía puede ser canalizada para construir o para destruir. Puede convertirse en resentimiento o puede convertirse en disciplina. Puede transformarse en victimismo o en determinación. Cuando alguien te rechaza, tienes dos opciones: creer que no eres suficiente o decidir que vas a prepararte mejor. Cuando alguien te traiciona, puedes cerrarte al mundo o puedes volverte más sabio. Cuando te ignoran, puedes rendirte o puedes trabajar en silencio hasta que sea imposible ignorarte. El problema es que muchas personas usan el dolor como excusa. No avanzo porque me lastimaron. No confío porque me fallaron. No intento porque ya fracasé. Y sin darse cuenta, convierten una herida temporal en una prisión permanente. El dolor fue un momento, pero la decisión de quedarse ahí se vuelve una elección diaria. Si nadie está a tu lado, el dolor puede volverse tu combustible más poderoso. Porque cuando no tienes aplausos, tienes fuego interno. Cuando no tienes apoyo, tienes hambre. Y el hambre bien dirigida produce resultados extraordinarios. Mira la historia de cualquier persona que haya logrado algo significativo. En algún punto fue ignorada, en algún punto fue subestimada, en algún punto fue herida. Pero la diferencia estuvo en que no permitieron que ese dolor definiera su identidad. Lo usaron como impulso. El dolor te obliga a crecer, te obliga a fortalecer áreas que antes descuidabas, te obliga a desarrollar carácter, porque cuando todo es cómodo, no hay presión. Y sin presión, no hay transformación. El acero se fortalece en el fuego, y el carácter se forma en la adversidad. Pero hay algo importante. Convertir el dolor en combustible no significa negar lo que sientes. No significa fingir que no duele. Significa reconocer la herida, pero decidir que no tendrá la última palabra. Significa aceptar que te afectó, pero no permitir que te controle. Cuando usas el dolor correctamente, desarrollas una fuerza silenciosa. Ya no reaccionas impulsivamente. Ya no necesitas demostrar nada. Trabajas más fuerte, pero hablas menos. Aprendes más, pero presumes menos. Porque ahora tu motivación no viene del ego, viene del propósito. Y algo cambia dentro de ti. Empiezas a agradecer incluso las experiencias difíciles. No porque hayan sido agradables, sino porque te hicieron más resistente, te hicieron más consciente, te hicieron más enfocado. Cuando nadie está a tu lado y el dolor toca tu puerta, no lo veas como el final. Véalo como el inicio de una versión más fuerte de ti. Porque si decides usar cada herida como entrenamiento, llegará el día en que mirarás atrás y entenderás que aquello que intentó romperte fue exactamente lo que te construyó. El dolor no es tu enemigo, es el combustible de tu transformación. Cuando nadie está a tu lado, lo único que realmente te sostiene es lo que tienes dentro. No tus contactos, no tus recursos, no las palabras de ánimo de otros. Es tu mentalidad, es tu estructura interna.
Es tu capacidad de mantenerte firme cuando todo afuera parece inestable. Y esa fortaleza no aparece por casualidad, se desarrolla. Muchos creen que la resistencia es simplemente aguantar, pero no se trata solo de soportar el peso. Se trata de mantener dirección mientras lo soportas. Porque puedes resistir y aún así perder el rumbo. Puedes aguantar y aún así llenarte de amargura. La verdadera resistencia espiritual y emocional es permanecer firme sin perder tu esencia. Cuando no hay apoyo externo, tu diálogo interno se vuelve determinante. Lo que te dices en silencio construye o destruye tu estabilidad. Si en medio de la dificultad te repites que no puedes, tu mente empezará a rendirse antes que tus circunstancias cambien. Pero si decides entrenar tu pensamiento, si decides fortalecer tu fe, algo empieza a transformarse desde adentro hacia afuera. La resistencia espiritual no significa religiosidad superficial, significa convicción profunda. Significa creer que tu proceso tiene propósito aunque no lo entiendas completamente. Significa confiar en que el momento que estás viviendo no es casualidad, sino parte de una formación mayor. Cuando tienes esa convicción, no te desesperas con la misma facilidad. No te quiebras ante la primera dificultad. Emocionalmente, también necesitas disciplina, porque las emociones son reales, pero no siempre son precisas. Puedes sentir que estás solo y aún así estar creciendo. Puedes sentir que nadie te apoya y aún así estar avanzando. Si permite, sé que cada emoción controle tus decisiones. Vivirás reaccionando en lugar de construyendo. La resistencia se entrena. Se entrena cuando decides no responder impulsivamente. Se entrena cuando eliges la calma en medio de la presión. Se entrena cuando prefieres el silencio antes que una discusión innecesaria. Cada pequeña decisión fortalece tu estabilidad interior. Hay días en los que vas a dudar, días en los que vas a cuestionarte todo. Y eso no te hace débil, te hace humano. La diferencia está en no quedarte viviendo en esa duda. La resistencia espiritual y emocional consiste en levantarte incluso cuando no tienes ganas, en continuar incluso cuando no ves resultados inmediatos. Cuando desarrollas esta fortaleza, algo cambia en tu postura. Ya no dependes tanto de lo que otros hagan o digan. Ya no te desestabiliza cualquier crítica. Ya no te paraliza el miedo al rechazo. Porque entiendes que tu valor no está conectado a la aceptación externa, sino a la convicción interna. Y aquí hay algo poderoso. Cuando tu interior es fuerte, tu exterior comienza a alinearse. No de inmediato, no mágicamente, pero progresivamente. Porque las personas firmes transmiten estabilidad. Las personas resistentes inspiran confianza. Y aunque al principio camines solo, tu solidez terminará atrayendo respeto. Salir adelante sin apoyo no es cuestión de suerte, es cuestión de carácter. Es cuestión de entrenar tu mente y tu espíritu para que no se derrumben ante cada obstáculo. Porque si logras mantenerte firme cuando nadie está a tu lado, el día que tengas compañía no dependerás de ella para mantenerte en pie. Y cuando tu interior es más fuerte que tus circunstancias, ya nadie puede detener tu avance. Hay una fuerza extraordinaria en el trabajo silencioso que casi nadie valora al principio. Vivimos en una época donde todo se publica, todo se anuncia, todo se muestra. Parece que si no lo compartes, no cuenta. Pero cuando nadie está a tu lado, cuando no hay aplausos ni reconocimiento, tienes una ventaja poderosa. Puedes construir sin distracciones. Trabajar en silencio no significa esconderse por miedo. Significa enfocarse con madurez. Significa entender que el proceso es más importante que la publicidad. Porque cuando haces las cosas solo para que otros las vean, dependes de su reacción. Pero cuando trabajas en silencio, dependes de tu disciplina. La disciplina es más fuerte que la motivación. La motivación es emocional. La disciplina es decisión. Habrá días en los que no tengas ganas. Días en los que te preguntes si vale la pena seguir. Días en los que nadie notará tu esfuerzo. Y es ahí donde se define tu carácter. Porque cualquiera trabaja cuando se siente inspirado, pero pocos trabajan cuando se sienten invisibles. Cuando nadie cree en ti, tienes dos opciones: intentar convencerlos o mejorar tanto que no necesites convencer a nadie. Y la segunda opción siempre es más poderosa. No pierdas tiempo explicando tus sueños a quien no los entiende. Invierte ese tiempo perfeccionando tus habilidades. No gastes energía defendiéndote de críticas. Usa esa energía para crecer. El trabajo silencioso te permite equivocarte sin presión. Te permite aprender sin juicio constante. Te permite desarrollar profundidad. Porque el crecimiento real ocurre lejos del espectáculo. Las raíces crecen bajo tierra antes de que el árbol sea visible.
Y si las raíces son fuertes, el árbol resistirá cualquier tormenta. Hay personas que se desesperan porque su esfuerzo no es reconocido de inmediato. Pero lo inmediato rara vez es lo más valioso. Lo profundo toma tiempo. Lo sólido requiere constancia. Y la constancia no siempre es emocionante. Muchas veces es repetitiva, rutinaria, incluso aburrida. Pero es esa repetición la que construye excelencia. Trabajar en silencio también protege tu visión. Cuando compartes demasiado pronto tus planes, te expones a opiniones prematuras. Y no todas las opiniones edifican. Algunas confunden, algunas desaniman, algunas siembran dudas innecesarias. En cambio, cuando guardas tu proceso, puedes desarrollarlo con claridad. No todo el mundo necesita saber lo que estás construyendo. No todo el mundo merece acceso a tu proceso. A veces el silencio no es aislamiento, es estrategia. Es entender que tu energía es limitada y que debes invertirla en producir, no en impresionar. Y aquí está la belleza de todo esto. Los resultados hablan, no necesitan traducción, no necesitan explicación. Cuando trabajas en silencio con disciplina constante, llega un punto en que el progreso se vuelve evidente, y lo que antes era invisible se vuelve imposible de ignorar. Pero incluso cuando llegue ese momento, recuerda que el valor nunca estuvo en el reconocimiento. Estuvo en quien te convertiste durante el proceso, porque el verdadero éxito no es que otros vean tu crecimiento, sino que tú sepas cuánto tuviste que cambiar para alcanzarlo. Si nadie está a tu lado hoy, no lo veas como una desventaja. Velo como una oportunidad para construir algo tan sólido que mañana no necesitarás demostrar nada. Trabaja en silencio y deja que tu transformación haga el ruido. Hay una diferencia profunda entre estar solo y estar abandonado. Y si no entiendes esa diferencia, cada etapa difícil la interpretarás como rechazo, como castigo, como señal de que algo está mal contigo. Pero muchas veces no es abandono, es alineación. No es que todos se fueron. Es que estás entrando en una etapa donde no todos pueden acompañarte. Cuando nadie está a tu lado, la mente empieza a jugar contigo. Empiezas a preguntarte si hiciste algo mal, si no fuiste suficiente, si debiste adaptarte más, agradar más, ceder más. Pero crecer no siempre es cómodo, y mucho menos popular. A veces evolucionar implica incomodar. Y cuando incomodas, algunos se alejan, eso no significa que estés mal, significa que estás cambiando. Hay procesos que son personales, tan personales que nadie puede caminar contigo completamente. Pueden apoyarte desde afuera, pueden animarte. Pero la decisión, el sacrificio, la disciplina, eso es individual. Y cuando entiendes eso, dejas de esperar que otros carguen lo que solo tú puedes cargar. No estar acompañado no significa estar desprotegido. No significa que no haya propósito. No significa que no haya dirección. Muchas veces significa que estás siendo preparado para algo que requiere madurez, carácter y una convicción que no depende de multitudes. Hay temporadas en las que el silencio no es vacío, es instrucción, donde la ausencia de personas no es pérdida, es enfoque. Porque cuando hay demasiadas voces, te confundes. Pero cuando solo queda tu conciencia, tu fe y tu visión, empiezas a escuchar con claridad. Y aquí hay algo importante. No todos están llamados a entender tu proceso. Algunos solo estuvieron en una etapa específica de tu vida. Y eso está bien. No todo el que comienza contigo está destinado a terminar contigo. No porque haya traición, sino porque los caminos evolucionan. Cuando comprendes esto, dejas de aferrarte, dejas de mendigar compañía. Dejas de forzar relaciones que ya cumplieron su ciclo. Y esa libertad emocional te permite avanzar con dignidad. Además, hay algo espiritual en todo esto. A veces las personas se apartan para que tú aprendas a depender menos de lo visible y más de lo esencial. Para que descubras que tu seguridad no está en cuántos te rodean, sino en qué tan firme estás por dentro. Porque si tu estabilidad depende de la presencia constante de otros, siempre vivirás con miedo a perderlos. Pero cuando desarrollas esa convicción interna, cuando entiendes que tu camino tiene propósito y, no incluso en soledad, algo cambia en tu postura. Caminas diferente. Decides diferente. Toleras diferente. Ya no actúas desde la desesperación, sino desde la certeza. Y esa certeza no es arrogancia, es paz. Es saber que aunque hoy no haya aplausos, no haya compañía, no haya validación externa, tu proceso sigue teniendo sentido. Que cada paso cuenta. Que cada esfuerzo suma, que cada día de disciplina construye algo invisible pero real. Salir adelante aunque nadie esté a tu lado, no es aprender a vivir aislado.
Es aprender a vivir convencido, convencido de que tu valor no depende de la multitud, convencido de que tu proceso tiene propósito, convencido de que la soledad puede ser formación y no condena. Y cuando entiendes eso, ya no caminas buscando compañía, caminas con convicción.